Amadísimos hermanos en el Señor, reciba un atento y cordial saludo de paz. Es un privilegio enorme volver a la intimidad de su dulce hogar. Y de esta manera, como siempre, con el mensaje de la palabra del Señor. Solo Jesús puede cambiar su vida, puede cambiar nuestro destino y puede cambiar nuestros pensamientos. Permita en su vida que sus proyectos sean interrumpidos por la misericordia del Dios de los cielos a través de su Hijo Jesucristo. Nuevamente con ustedes, y para mí es de mucha alegría compartir en esta ocasión el mensaje de la palabra del Señor. Les saluda su consiervo Osea Vázquez. Vamos a entrar a la meditación que corresponde para esta ocasión, para este día especialmente, y seguimos conociendo más sobre la época de un siervo del Señor llamado Marcos. Y ahora, mis amados hermanos, en el tema que nos ocupará, se titula Última oportunidad de Jesús con Judas, apelación a un pecador. Y el subtema, el ministerio de la pasión del Hijo de Dios, sacrificio supremo de Jesús, rechazado y crucificado. Así que vamos a iniciar nuestra meditación. Última oportunidad de Jesús con Judas, apelación a un pecador. Amados hermanos en el Señor, vamos a pedir el permiso a nuestro Padre Celestial por lo que haremos en esta hora. Bendito Padre Celestial que está en los cielos, nuevamente delante de su presencia nos postramos agradeciéndole por el privilegio concedido a esta hora. La vida, Señor, junto a la vida, las cosas que necesitamos para sobrevivir. Bendito Padre, el poder levantarnos es un gesto de amor y misericordia de parte de usted hacia nosotros. El poder salir y entrar. Y todo Padre, en cuanto pasa por los senderos de la vida, vemos cómo su mano de amor es sobre cada uno de nosotros. Ahora, mi buen Padre, se ha asignado una labor muy delicada, y es hablar el mensaje de su palabra. Pero para esto, Padre, necesitamos la unción de su Santo Espíritu, para no hacerlo de sí mismo, sino bajo la dirección suya, y esperando que de esa manera sirva de gran edificación a quienes han de escuchar. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo pedimos todo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a continuar ya con el desarrollo de esta reflexión. En el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 12 al versículo 21. Dice Marcos capítulo 14, 12 al 21. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua.
Cuando llegó la noche, vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amados hermanos en el Señor, en esta parte, en lo que hemos leído, en el capítulo 14 del versículo 1, capítulo 14, versículo 12, la primera parte que podemos ver es que la Pascua estaba cerca. Jesús sabía de la negación y de la traición de Judas. Y Jesús dio a Judas todas las oportunidades posibles para el arrepentimiento. Y asimismo, el mismo Maestro le hace una advertencia a ese hombre. Y le dice: a la verdad, el Hijo del Hombre es según lo que ya está en la Escritura. Pero más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero nuestra meditación se titula La última oportunidad de Jesús con Judas. Para poder conocer un poco más a trasfondo, vamos a continuar leyendo esta parte. Ahí, mis amados hermanos, el Maestro solamente hace la advertencia. Solamente hace la advertencia. Hasta ahí, mis amados hermanos, no se había realizado ninguna actividad. Ninguna, mis amados hermanos. Pero sin embargo, el Maestro ya había dado una alternativa. ¿Cómo se iba a desarrollar aquel preciso momento? Cuando Jesús, mis amados hermanos, sería entregado por un hombre que estaba ahí cerca de él. Por un hombre que estaba, mis amados hermanos, muy pero muy cerca. Vamos a retroceder en la lectura en el del capítulo 14. Y vamos a ver, mis amados hermanos, el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amados hermanos, aquí podemos ver dos acontecimientos. La primera parte es que Judas ya había hecho el trato con aquellos hombres, mis amados hermanos. Ya habían llegado a un acuerdo. El Maestro, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, pudo, mis amados hermanos, identificar, advertir y a la vez dar la sentencia determinante
para aquel que había de entregarle. Y lo encontramos en el versículo 21 del capítulo 14 de Marcos. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que ya está, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y dice, bueno le fuera no haber nacido. Ahora bien, mis amados hermanos en el Señor, en ese momento, en ese preciso instante, mis amados hermanos, si continuamos leyendo, podemos conocer lo que ha de continuar. Y ya en el versículo, mis amados hermanos, del capítulo 24 de Marcos al capítulo 31, Jesucristo anuncia la negación de Pedro. Mientras se cumplía esa profecía, Jesús va y ora en Getsemaní. Y podemos ver en el versículo 37 del capítulo 14 que cuando Él viene, los halla durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿duermes? ¿No han podido velar una hora? Y del versículo 43 al versículo 50 encontramos el arresto de Jesús. Vamos a leerlo. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Amados hermanos en el Señor, en esta lectura que estamos considerando y bajo la meditación que estamos compartiendo con usted en esta preciosa hora, podemos ver, mis amados hermanos, la última oportunidad de Jesús con Judas, apelación a un pecador. La última oportunidad. Aquel hombre, mis amados hermanos, tenía aún estaba en sus manos el revertir aquella decisión. Aún podía hacerlo. El maestro le dice, ay de aquel de quien entregue al Hijo del Hombre. Eso nos da a entender, mis amados hermanos, que estaba en él la oportunidad de revertirlo. Alguien decía en alguna ocasión que era necesario que le entregara y que no había pecado Judas porque él fue el instrumento para cumplir una profecía. Pero sí fue un pecado, mis amados hermanos. Sí se consumó como un pecado. Y lo que podemos ver es que más allá del cumplimiento de una profecía, este varón fue utilizado por el enemigo. Y si seguimos leyendo, vamos a ver el preciso momento en el que el espíritu de error entró a Judas. Y eso fue, mis amados hermanos, cuando entran a la mesa, mis amados hermanos. Entonces, es allí, mis amados hermanos, cuando podemos ver en la Escritura el momento en el que aquel hombre es utilizado como un instrumento. Entonces, mis amados hermanos, Judas comete un pecado. ¿Por qué cometió un pecado? Porque él, mis amados hermanos, había conspirado contra el maestro en mano de los escribas y fariseos, y en sí
todo el Sanedrín de Israel. Las autoridades querían prenderlo en algún sitio y necesitaban valerse de alguien cercano, de alguien que estuviera o que el maestro tuviera mucha confianza. Pero Jesús, mis amados hermanos, bajo la inspiración de lo alto, Él sabía quién le habría de entregar. Y podía, mis amados hermanos, revertir también esa decisión. Pero era necesario, mis amados hermanos, que aquello se llevara a cabo. Porque era necesario que se cumpliera la profecía de Isaías capítulo 53. Era necesario que se cumpliera la profecía, mis amados hermanos, que el Dios de los cielos había profetizado a través de Siló, el profeta. Era muy necesario, mis amados hermanos. Ahora bien, pero saquemos una enseñanza para nuestros días, mis amados hermanos. Aquel fue Judas, mis amados hermanos. Pero es importante traerlo también a nuestra mente. Él era un servidor de Cristo. Era un seguidor de Cristo, mis amados hermanos. Comía y bebía con ellos, pero llegó el día en que le traicionó. Ahora, mi amado hermano en el Señor, usted y yo también nos convertimos en Judas al momento de revertir la decisión de seguirle. Cuando usted y yo tomamos la decisión allá en las aguas del bautismo y le dijimos: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero serte fiel, Señor. Y resulta, mi amado hermano, que allá más adelante le traicionamos, lo negamos. Cuando alguien nos pregunta: ¿usted es cristiano?, uno avergonzadamente con el rostro cabizbajo, uno dice: pues no soy tanto cristiano, de vez en cuando me reúno. Amados hermanos, esa es una actitud similar a la de Judas. Usted, hermana y hermano, que está a punto de dejar los caminos del Señor, está semejante a Judas. Sí, está igual a Judas, mis amados hermanos. Usted que cambia el reino de Dios por una porción de comida, por una fiesta, por dinero, incluso por dinero, mis amados hermanos. Muchas veces por amor a un salario o a ganar más de lo normal, somos capaces de abandonar la obra del Señor. Estamos con esa misma actitud, mis amados hermanos. Amada iglesia en el Señor, no permitamos que el enemigo venga a utilizarnos como instrumentos de iniquidad. No, mis amados hermanos. Podemos conocer el trasfondo de aquel hombre. Y esas palabras que dijo el maestro, que mejor le hubiera sido no haber nacido. También usted y a mí, si negamos el proceder de la vida espiritual, mejor hubiera sido no haber conocido el Evangelio que habiéndolo conocido y negarle. Escuche esto, porque es más pecado al que sabe hacer lo bueno, porque es más pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso usted y yo tenemos que pararnos en el camino por el cual debemos caminar y ni un paso hacia atrás, mantenernos siempre firme y creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en su viña no es en vano. Amados hermanos en el Señor, ha sido un gran placer compartir con ustedes esta breve reflexión que sirva de edificación y bendición en su vida.
Ha estado con ustedes su hermano en el Señor, Osea Vázquez, como siempre desde el centro de América, esperando que Dios lo bendiga y lo guarde, y que su abundante gracia y paz sea en su vida y en la de su familia. Paz, amados hermanos, en el Señor.